Bienvenidos a Chat de Mamis. Ya estuvimos hablando en varios episodios acerca de cuáles eran las normas que regían el sistema de educación inclusiva y el sistema de educación en general, y cuáles eran las barreras que se presentaban en el día a día con nuestros hijos. Hoy van a hablar los que sí pudieron sortear esas barreras, armar puentes y aplicar estrategias de inclusión en aulas y recreos. Aquellos que saben cómo hacer de la escuela un lugar para todos y que lograron hacer un espacio inclusivo, a donde haya espacio para las mentes diversas. Hoy vamos a hablar con una maestra de apoyo a la inclusión, conocida como AT, con una docente, con una profe de educación física y con la más revolucionaria de todas, que obviamente es una nena. Es una nena con una historia increíble porque se convirtió en el apoyo fundamental de su compañero con autismo, de Ezequiel. Ella fue su nexo con los demás y con ella Ezequiel logró cursar este año su segundo ciclo de la escuela secundaria común, normal, como la quieran llamar, sin acompañamiento externo. Claro que en el medio hubo una docente que cuando lo miró Ezequiel vio la oportunidad de aprendizaje para todo el aula y para toda la escuela. Y una escuela que acompañó. Por eso yo lo llamo el caso revolucionario de este episodio que no podés dejar de escuchar. Todas las personas que vas a escuchar hoy nos van a compartir experiencias que convierten a la escuela en lo que tiene que ser, que es una puerta abierta a mentes diversas, a donde todos puedan aprender del otro, a donde nadie crea que no tiene nada que aprender, simplemente porque su funcionamiento es el típico. Uno de los principales conflictos que se presenta cuando un acompañante ingresa en un aula es la manera en la que es recibida por él o la docente de grado y el colegio, es decir, la comunidad a la que se integra en general. Elisa Rivera es psicopedagoga y acompañante terapéutica. Ella vivió la experiencia de estar en diferentes lados en todo este complejo engranaje del sistema educativo para la inclusión de alumnos con algún diagnóstico. Vivió la experiencia de estar en el aula adentro acompañando como maestra de apoyo a la inclusión. Hoy está a cargo de un aula, también integró equipos psicopedagógicos en escuelas y también atiende particular en un consultorio. Por eso me parece que su mirada multifocal es valiosa. Te encontrás con maestras que les molesta tener una maestra de apoyo sentada ahí. Te encontrás con maestras que la ven como una persona que va a estar ahí para solucionar los problemas. Te encontrás con maestras que se corren del lugar de referentes de ese niño y pasa a ser su referente solamente la maestra de apoyo. Entonces creo que cuando se trabaja en conjunto, y tuve la suerte de tener esa experiencia de poder trabajar en conjunto con las maestras, fluye mucho más y realmente el trabajo es mucho más fructífero. Al final, todo funciona mejor cuando la mirada sobre el otro no está cargada de prejuicios. Porque el resultado de un proyecto de inclusión está casi siempre vinculado con la mirada de la escuela y su capacidad o discapacidad en tolerar la diversidad. Y creo que en estos momentos el rol del adulto sería modelar, ¿no? Como ponerle nombre a las cosas. Muchas veces se acercan y te dicen, no, porque Pepito se está portando mal, y poder explicarle, no se está portando mal, está aprendiendo que no siempre que se enoje tiene que pegar, y ayudarlo. Marcale que no te gusta. Y cuando son los compañeros también quienes empiezan a actuar en estos momentos, muchas veces es hasta mucho más efectivo que la participación del adulto, ¿no? Entonces creo que es fundamental cambiar la mirada y ver los aportes significativos que hacen, porque es un montón. Mariana es docente de escuela primaria. Trabaja en la escuela número 38 de Quilmes. En el año 2019 llegó a su aula de quinto grado Ezequiel, un nene con autismo a quien Mariana acompañó también en sexto grado. Para empezar, les cuento cómo entró Ezequiel en el corazón de Mariana. Yo le digo Milka Mariana, porque se llama Milka Mariana de nombre, y me gusta su nombre.
Ezequiel entró a través de la historia que le contó su mamá. No es muy diferente a la de muchas de las que seguramente están escuchando este podcast. Es una historia de una desgarradora búsqueda, escuela por escuela, mendigando una vacante para un chico con TEA. Eso tocó el corazón de la maestra. Y la maestra estaba en una escuela que sí tenía ganas de incluir y ahí es donde sucedió la magia. A mí lo que siempre me llamó la atención y me conmovió y fue una de las cosas que más me tocaron, fue la familia de Ezequiel en realidad, fue la mamá. Cuando yo la escuchaba, la mamá, cómo me hablaba, las formas que tenía conmigo, cómo me agradecía de sobremanera todo lo que yo estaba haciendo, cómo pedía perdón prácticamente, no lo decía con esa palabra, pero ella prácticamente pedía perdón por, por las conductas que tenía su hijo o porque nos daba trabajo extra, ¿no? Entre comillas. Realmente ella se sentía todo el tiempo en deuda. Eso es lo que yo recibía, lo que yo percibía cuando estaba con ella. Entonces digo, qué tremendo, qué importante el poder ponerse 10 minutos en los zapatos de una familia que ya vienen con un montón de estrés, con un montón de situaciones que le pasan en la vida cotidiana, ¿no? Y encima llegar a la escuela y tener que pedir perdón o agradecer por cada cosita pequeña, que son cosas que tenemos que hacer en realidad en la escuela. Pero ella lo vivía de esa manera. Ella vivió la presencia de Ezequiel en el grado como una oportunidad para conocer un mundo nuevo, tanto para ella como para todos los chicos. Mariana tiene a su vez su propia historia con el autismo y con otros diagnósticos. Tiene un sobrino con TEA, una sobrina con síndrome de Down y otro sobrinito con TEL, que es trastorno específico del lenguaje. Por eso sabía que para relacionarse con Ezequiel, lo primero que tenía que saber era verlo a Ezequiel, tal y como él funcionaba, con sus fortalezas y sus debilidades. Es una persona que me marcó mucho, su familia me marcó mucho. Fue un antes y un después para mi vida, no solamente en lo escolar, ¿no? En mi carrera, sino en mi vida cotidiana, porque Ezequiel me enseñó mucho más de lo que yo le pude enseñar a él, pero sobre todo me enseñó a poder ver la vida, a poder ver a las personas desde otra mirada, ¿no? Desde el poder entender que en nuestros actos pequeños, cotidianos, sencillos, podemos hacer la vida de una persona más llevadera, que podemos hacer que la vida de esa persona sea un poco menos difícil. En 2019 también fuimos invitados por Mariana a hacer una clase especial para los chicos de la Escuela 38, para ese quinto grado de la Escuela 38 de Quilmes. Fui con Constanza Posati, que en ese momento era camarógrafa en Border Periodismo. Constanza tiene autismo y 3 nenes con diferentes tipos de autismo. Así que imagínense que yo casi no tuve nada que hablar porque entre Connie y los chicos sabían más que yo. La idea era intercambiar experiencias. Ezequiel miraba todo súper copado, habló en inglés y nos contó con sus palabras un poco qué le estaba sucediendo en ese momento. La presencia de Ezequiel en el aula hizo un cambio positivo a partir de que comenzamos a entender qué era lo que a él le pasaba, ¿no? El grupo ya estaba conformado cuando yo lo recibo en quinto grado. Ellos ya venían trabajando juntos y ellos ya conocían muchas cosas que a Ezequiel le molestaban o que podían evitar para que Ezequiel esté mejor en el aula o en el patio. Pero cuando empezamos todos a informarnos, a saber específicamente qué podíamos hacer o qué teníamos que evitar para que él se sienta mejor, o por qué le estaban pasando esas cosas, bueno, el cambio fue muy positivo porque los chicos estuvieron súper entusiasmados. Yo nunca vi realmente un grado tan eh, fascinado
con un tema, como en este caso, porque ellos querían saber, querían aprender y se daban cuenta de que esto lo podían llevar a contárselo a sus familias, a contárselo a sus vecinos. Ellos se sentían orgullosos de tener toda esa información y poder transmitirla, y se sentían orgullosos de poder acompañar a Ezequiel. Entonces, por supuesto que fue un aporte más que positivo el de él, porque no solamente me enseñó a mí, les enseñó a sus compañeros. Sus compañeros contaban con herramientas para encontrarse en un supermercado con un niño que está teniendo una crisis por, no sé, por una sensibilidad auditiva que tenga. Entonces digo, realmente, cuando la persona que está siendo incluida en un grupo es incluida realmente y no hacemos un como si, eh, se tiene que poder aprovechar esa situación, se tiene que poder sacar todo el jugo y el fruto para que todos seamos mejores personas, nada más que eso. No buscábamos con lo que hicimos nosotros, no buscábamos más que formar personas más amables. Simplemente es eso, ¿no? Se trata de que podamos acompañar y quitar esa mirada del juzgar al otro, y ser amables. Los chicos hicieron un proyecto que ganó un premio en el torneo bonaerense. Para hacer el proyecto me pidieron prestado el nombre de la sección de Border Periodismo Mentes Diversas y allí metieron toda la investigación que hicieron durante un año sobre autismo. El proyecto Mentes Diversas, como lo llamamos, nace en el año 2019 a partir de una crisis que sufre Ezequiel en la escuela. Él todos los días tenía la rutina, tanto en la entrada como en la salida, tenía rutinas diferentes a sus compañeros. Él ingresaba directamente al aula, no pasaba por el momento del saludo a la bandera, simplemente porque era una situación que él no ponía nervioso. Entonces lo evitábamos, y lo mismo en el horario de salida, que él todos los días salía 10 minutos antes de la escuela. Hubo una mañana que por algún motivo él tuvo que esperar un rato más y estuvo durante los últimos 5 minutos de la jornada, que es mucho bullicio, muchos chicos gritando y hablando todos juntos, que es el momento en donde toda la escuela se encuentra en el patio para saludarnos esta mañana. Y tuvo una crisis, en ese momento se puso muy nervioso y sus compañeros nunca lo habían visto en esa situación, porque bueno, eso se venía cuidando, se venía evitando que suceda, y no lo habían visto nunca. Entonces, bueno, al otro día charlamos sobre qué era lo que había pasado con Ezequiel y por qué él se había puesto de esta manera, y a partir de ahí empiezan a surgir un montón de dudas, ¿no? Y bueno, fue el tomar la oportunidad para entender, para investigar, para conocer todo lo que podíamos sobre el autismo y cómo ayudarlo a Ezequiel, cómo hacer para que esto no vuelva a pasar, o cómo hacer si me pasa en la calle, ¿no? Con una persona. Entonces, bueno, empezó la investigación. Primero ellos traían sus ideas, que era lo que ellos creían. Hicimos encuestas a las familias, a los vecinos, a los docentes, a ver cuánto sabíamos en realidad sobre el autismo. Y trajimos gente que nos informe también, ¿no? Gente que sepa. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a cambiar algunas conductas, algunas cosas que teníamos en nuestra rutina en el aula, o simplemente anticiparle pequeñas cosas. Ezequiel, mira Ezequiel, que voy a golpear con el borrador para poner una chinche. Cosas muy sencillas que hay que tener en cuenta y que tal vez uno las pasa por alto, ¿no? O si de repente en la calle comenzaba a sonar una alarma, los chicos solos se ponían a hablar, a cantar, a jugar, para que Ezequiel no se concentrara en el ruido de la alarma que estaba afuera y se concentrara en lo que ellos estaban haciendo. Milka Mariana es la maestra que les dio la oportunidad de aprender a través de la historia de Ezequiel. Fue una experiencia más que enriquecedora para nosotros, para los chicos. A mí me llenaron de orgullo, pero realmente, como yo les decía, ¿no? Ellos estaban preocupados a la hora de exponer. Simplemente se trataba de explicarle al otro cómo percibe el mundo una persona con autismo, que esa era nuestra hipótesis. Y a partir de ahí
poder brindarle a los demás herramientas para hacer de este mundo un lugar más amable, ¿no? Que era el lema que ellos tenían en ese momento. Y realmente fue muy emocionante, fue muy gratificante y lo disfrutamos un montón, lo disfrutamos mucho. Y también que logró que Ezequiel no solo que se incluya, sino que se apropie del espacio y que Ezequiel en la escuela sea Ezequiel en la escuela, desde ese momento hasta hoy, que está en segundo año. Incluso hay compañeras de Ezequiel que terminaron la primaria con él y que hoy lo siguen acompañando en la escuela secundaria y que siguen trabajando con los profesores de secundaria sobre el autismo, ¿no? Ellos le cuentan lo que saben y les proponen a los profesores que se investigue, que se formen para poder acompañar a los chicos, no solo a Ezequiel, sino a todos los chicos con proyecto de inclusión que haya en la escuela. Keila Weigand tiene 14 años y es compañera de Ezequiel desde los 10. En el transcurso de los años se fue transformando en una persona central en la inclusión de Ezequiel, a tal punto que en la secundaria él dejó de necesitar una maestra de apoyo a la inclusión. Y simplemente, o no tan simplemente, con el apoyo de Keila, Ezequiel transita la secundaria como uno más. Pero ¿cómo llegó a conocerlo? ¿Cómo ese nene raro que se sentaba en ese quinto grado de la escuela 38 logró llamar la atención de Keila y forjar esta amistad teniendo tan pocas palabras? Yo a Ezequiel lo conocí en cuarto grado de primaria. Yo sin saber que él tenía autismo, pensaba que él era caprichoso. Yo pensaba eso, la verdad, porque no sabía bien lo que era el autismo. Como siempre estaba llorando y tiene una maestra especial, yo pensaba que era un caprichoso. Bueno, pasa que yo por un tiempo me empecé a sentar al lado de él y empecé a hablar con su psicopedagoga, su acompañante. Entonces, ella me empieza a contar que Ezequiel tenía autismo, que me empezó a contar cómo ella lo trataba cómo hacía para que él haga la tarea y muchas cosas más. Y a mí me re gustaba lo que ella me decía, porque me reinteresaba lo que contaba. Y una vez ella tuvo un imprevisto, se tuvo que ir de urgencias, las 2 últimas horas creo. Me dijo que no me puedes ayudar, Ezequiel, sería un ratito igual nada más. Le dije que sí, que yo no tenía problema, yo sabía cómo ella hacía con ese. Bueno, y me sorprendió que al otro día su psicopedagoga, su acompañante, me diga que Ezequiel no juega con nadie, porque mientras yo lo estaba ayudando en los recreos, nos pusimos yo y un amigo a jugar con él, como así con las manos, como si fueran armas, y empezamos a jugar normal. Y ella al otro día me dijo que él no jugaba con los demás, que él estaba en tipo, no era tan sociable. Y yo me re sorprendí. Esa creo que fue la primera, fue cuando yo me hice amiga de Ezequiel, que él me tomó mucha más confianza y desde ahí hasta ahora igual seguimos jugando así con las armas. Cuando estamos en hora libre, hacemos como que jugamos con armas, como en el mismo compañero. Ezequiel despertó en Keila una vocación. Imagínense que la conoce desde los 10 años, ahora tienen 14. Y Keila sabe que quiere dedicarse a acompañar a personas con distintos diagnósticos, no solo en la escuela, sino en todos sus procesos de aprendizaje. Yo creo que eso es lo más grande y lo más hermoso que puede pasar. En la escuela, estas son las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Las vivencias, el formar las personas, el formar personas solidarias, que sean inclusivos realmente. Creo que más allá de que puedan aprender más o menos contenidos de ciencias o de matemáticas, realmente con estas cosas son las que yo creo que vale la pena y que hay mucho jugo por sacar, hay mucho por aprender y que muchas veces lamentablemente por
por muchos motivos no los podemos ver y no los sabemos aprovechar. Sí, mis compañeros lo reincluyen a ese. Yo siempre estoy viendo que en gimnasia ese está en una esquinita y todos le gritan, pásale la pelota a ese, dale. O también ese hace un pase y todos lo felicitan. ¿Qué más? Estamos en inglés y ese le encanta, ¿viste? Inglés. Entonces dice algo en inglés y ya están todos, ¡fua! Mira qué bien ese. Ese se está por ir, por ejemplo. Se va temprano, un poquito más temprano que nosotros. Y todos le dicen, chao, ese, y ese va banco por banco saludando a todos. Y tipo, yo veo que ese se pone contento, que todos lo saludan con una alegría, con un amor. Entonces, lo que inició esta pequeña, enorme revolución transformadora en una escuela del conurbano bonaerense fue una nena que se animó a desafiar sus prejuicios interesándose por conocer a un nene que se comportaba distinto. Y este gesto generó el primer vínculo que tuvo Ezequiel en la escuela y tal vez el primer vínculo real que tuvo con un par en toda su vida. Pienso en este momento en la mamá de Keila y en el papá. Grosos deben ser, ¿no? Porque muchas veces los prejuicios son transmitidos de generación en generación. Hay muchas Keilas probablemente interesadas en chicos con autismo, a quienes sus padres les dicen con quién deberían juntarse o con quién le convendría reunirse, en lugar de que ellos lo decidan de acuerdo a lo que les dicta su corazón. Un chapó para los padres de Keila. Pero volvamos al aula, ¿no? O sea, para que Keila haya mirado a Ezequiel, existen unos padres de Keila y existe una maestra, nuestra maestra, Milka Mariana. Y también existe un equipo que acompaña, una escuela que no dice qué es lo que no se puede hacer con Ezequiel y a dónde tiene que estar Ezequiel para no generar ruido en el resto. Y creo que algo muy importante es la mirada del maestro, ¿no? Ver estos pequeños como grandes agentes de cambio para la sala, ¿no? Como puedes elegir ver como una persona disruptiva que te viene a desordenar la sala o verla como una persona que trae un montón de aportes significativos para sus compañeros. Y esa mirada creo que es fundamental, ¿no? Y así como tenemos que empezar a ver que un chico con autismo en una escuela puede generar un montón de cambios positivos, también tenemos que pararnos desde el otro lado y pensar cómo puede una escuela adaptarse a estos chicos y sus necesidades, que son únicas, singulares, pero que además conviven con las necesidades de cada chico, que es único y singular, y de cada chico que trae una trayectoria de su casa que tiene necesidades particulares, porque no todos los chicos llegan igual a la escuela. O sea que este aprendizaje que vamos a tener sobre una persona que tiene un diagnóstico obviamente nos va a servir para todos los casos de chicos que veamos que probablemente no están aprovechando al 100% lo que sucede en el aula. Pensando en experiencias que sí fueron positivas y que permitieron como ciertos avances, primero que nada lo que veo así como mayor traba y es algo que veo muy seguido es que se pretende que el niño se acomode al colegio y a los tiempos del colegio, ¿no? Por ejemplo, bueno, y para este entonces él ya debería estar leyendo y como no está leyendo es un problema y todo siempre termina en creemos que este no es el colegio o el lugar para él. Y creo que en contrapuesto con esto, cuando te encontrás con un equipo que centra la mirada, tiene una mirada integral de niño y que se centra en el proceso, es ahí cuando el foco pasa a estar en los avances de esa persona y no en pedirle cada vez más, sino en estar viendo lo que sí puede lograr, ¿no? Como Mariana, hay muchas personas que buscan la forma de que los chicos estén conviviendo en la escuela con neurotípicos, los chicos con diagnóstico. Y no solo en el aula. Miren, el caso de Mariela Gutiérrez me interesó porque ella es mamá de un nene de 10 años con TEA, profe de educación física y licenciada en gestión educativa y deportiva. En la pandemia,
creó la cuenta Mamá Sube y Baja. Es una cuenta de Instagram a donde postea actividades y estrategias que le sirven con su hijo y que le pueden servir a las mamás que se metan ahí. En el final de este episodio, en la descripción de este episodio, van a encontrar el link a esta cuenta. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de armar una clase de educación física? Primero, el lugar que vamos a tener, con el que vamos a contar, la disponibilidad que vamos a tener. Que sería fundamental no tener que compartirlo con otros grupos, más que nada para evitar los distractores visuales. Cuanto menos contaminación visual haya, mejor va a ser para el niño, para el adolescente, justamente para poder concentrarse en la actividad que vamos a dar. Por otro lado, secuenciar mediante una agenda visual el contenido de lo que vamos a dar. Si vamos a arrancar con una actividad lúdica, un juego de persecución, un circuito, todo eso lo vamos a detallar a través de la agenda visual, que en el caso de un chico adolescente puede ser a través de solamente el lenguaje escrito, no hace falta que sea con apoyos ni fotos. Por el otro lado, utilizar los elementos visuales para marcar diferentes cosas que yo necesito dentro de la clase. Por ejemplo, las posiciones en donde se van a colocar para realizar determinada actividad, que las puedo marcar con tiza, puedo utilizar cintas de colores, marcar el lugar del cual donde voy a salir, los turnos, mostrar los objetos que voy a utilizar, o sea, todo el material concreto que voy a utilizar antes de arrancar esa clase. Por el otro lado, explicar los juegos con órdenes muy sencillas, o sea, frases cortas que pueden ser apoyadas a través de pictogramas e historias sociales. Yo, a través de esas historias sociales, voy a ir secuenciando estos juegos para que el niño vaya entendiendo cómo se va desarrollando la acción. Pero entonces, más allá de las leyes, en el fondo somos las personas las que tenemos o no la capacidad de ver al otro y decir, ¿qué puedo hacer yo para que esta persona se sienta mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que esta experiencia sea enriquecedora? Y de repente escuchás a un compañero diciéndole ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y empieza a aparecer la empatía, empiezan a buscar estrategias, el compañerismo, la flexibilidad por parte de sus compañeros y esto es un gran aporte. Entonces, corramos la mirada de verlo como una persona disruptiva que me viene a desordenar la sala y como una persona que es un agente de cambio que nos trae un montón de aportes. Charlando con Mariana, yo le pregunté, ¿no? Esto que muchos padres me refieren, que sienten en algunas experiencias frustrantes del colegio, sienten que, se habla de sus hijos como una cosa rara, una especie rara, que hay que de alguna manera neutralizar, poner en un costado, buscar la forma de que no distraiga al resto, cuando Mariana lo único que hizo, y que es enormemente revolucionario, es decir, ¿por qué le pasa esto a Ezequiel? ¿Qué pasó para que Ezequiel tenga lo que se conoce en autismo como una crisis? Asumiendo que era algo lo que lo había hecho detonar, no que él era así, sino que había algo que había generado esa reacción en Ezequiel. Llegan al jardín o al colegio y uno le va sumando y le va sumando cosas y por ahí no ven que llegó cansado, que está nervioso y le estoy pidiendo cada vez más. Y bueno, y ahora quédate quieto, y ahora sentate en la ronda. Y llegaste al patio y pasó algo y empujó al compañero al lado. Y eso es lo que queda visible, ¿no? Pepito se desreguló en el patio cuando le sacaron un juguete y empujó. Ahora, si yo vuelvo para atrás y hago una lectura de cómo llegó con cara de cansado, estaba nervioso y se empezó a mover en la ronda, y vuelvo para atrás y me centro en lo que necesita y en lo que le puedo pedir hoy, es muy probable que nos podamos anticipar a esa conducta con la que al final él es quien queda expuesto, ¿no es cierto? Estamos hablando con las diferentes partes
o componentes que integran o que están incluyendo a una persona con un diagnóstico, pero lo que más importa es la persona. ¿Ustedes alguna vez se pusieron a pensar qué le pasa en la cabeza al chico que escucha alrededor suyo tantos no puede, sáquenlo, hagan esto, hagan lo otro, pónganle a tal, tráiganlo para allá? Es una persona humana que está ahí sin poder responder en el mismo tiempo y forma que una persona neurotípica, escuchando todo eso de sí mismo. Entonces, al final, ¿quiénes serían los rígidos? ¿Los autistas o los que intentan educarlos? Entonces vuelvo sobre la importancia de la lectura, de cómo llega y qué es lo que le puedo pedir. Yo creo que cuando eso cambia y es voluntad por parte del adulto 100%, el niño tiene un mejor pasar en el colegio. Hoy conocimos a docentes y acompañantes terapéuticos que trabajan de verdad para hacer una escuela más inclusiva, que descubrieron que un aula diversa es un espacio más rico para todos, que le ponen fuerza, vida y corazón a lo que hacen. Por muchos más docentes para la inclusión. Esto fue Chat de Mamis. Recuerden que pueden escribirnos sus historias a chatdemamispodcast@gmail.com. Los espero en el próximo episodio.